No nos engañemos, aquí se asumía casi como un dogma de fe que, durante decenios, su timbre vocal fue la sintonía más distintiva de nuestra música. Amaya Arango no se limitó a liderar la legendaria formación de Mocedades, sino que dejó una huella imborrable en toda una generación con Eres tú, un himno que derribó fronteras y conquistó corazones, siempre con esa elegancia innata, discreta y un talento descomunal. Sin embargo, a sus 78 años, Amaya optó por quebrar un mutismo que había custodiado celosamente, y la confesión que hizo transformó radicalmente la perspectiva que teníamos de su biografía. Aunque el resplandor de los focos la bañó desde muy joven, el peaje personal que tuvo que abonar por alcanzar el estrellato fue infinitamente más costoso de lo que cualquiera hubiera sospechado. Una determinación tomada en la intimidad, una misiva que jamás obtuvo réplica y una garganta que por instantes deseó silenciarse para siempre. ¿Qué sucedió verdaderamente en aquel camerino allá por 1975 cuando Amaya se marchó sin articular palabra? ¿Cuál fue el motivo real para cortar todo vínculo con varios de sus compañeros justo en el instante en que su presencia era más vital? Y lo más perturbador de todo, ¿por qué se negó en rotundo a pronunciarse durante tantos años hasta hoy? En esta ocasión vamos a desvelar el capítulo final de su relato, donde aguarda una verdad capaz de reescribir todo lo que dábamos por cierto sobre Amaya Uranga. Amaya Uranga Amézaga vino al mundo un 18 de enero de 1947 en Bilbao, en el seno de un clan familiar donde la música se respiraba en cada rincón. Su niñez discurrió rodeada de partituras, polifonías y el incesante vaivén de un hogar donde cantar no era un mero capricho, sino una necesidad fisiológica. Los Uranga sumaban 11 hermanos y entre ellos brotaba de forma espontánea una suerte de coral casera que no tardaría en captar el interés del vecindario. Aquella chiquilla de tono cálido y deje melancólico ya despuntaba incluso cuando apenas lograba vocalizar correctamente su propio nombre. Sus años tempranos no estuvieron definidos por la riqueza material, pero tampoco conocieron la escasez. Eran gente trabajadora, de costumbres tradicionales y vascos hasta la médula, con unos principios muy anclados en su tierra y en la expresión artística. El patriarca Rafael Uranga adoraba el canto lírico, mientras que su madre, Blanca Amézaga, poseía una voz cristalina que inundaba la vivienda cada mañana al preparar el desayuno. Fue precisamente ese ambiente, tan melómano como riguroso, el que cinceló la sensibilidad de Amaya. Al cumplir los 15 años, su existencia sufrió un vuelco sorpresivo. Uno de sus hermanos mayores, Roberto Uranga, empezó a organizar pequeños conjuntos vocales con colegas del barrio, entre ellos Sergio Blanco y Estíbaliz. Además de otros parientes. Juntos comenzaron a actuar en festivales del colegio, ceremonias religiosas y certámenes locales. Al principio, Amaya no formaba parte del elenco, pero un buen día, casi por azar, tuvo que suplir a una de las chicas que faltaba, y el efecto fue tan mágico y fluido que decidieron sin dudarlo dejarla fija como la voz cantante. De este modo germinaba la semilla de lo que tiempo después sería el fenómeno Mocedades. La joven Amaya era retraída, muy dada a la introspección y en las antípodas de la diva mediática en la que se convertiría. Prefería sumergirse en libros antes que ir de guateque y la poesía al ruido. Leía con avidez a Neruda, se emocionaba con los versos de García Lorca y se evadía con las letras de Joan Manuel Serrat. Cuentan las malas lenguas y biógrafos no oficiales que su primer amor fue un profesor de literatura del conservatorio. Bastante mayor que ella y para más Inri, casado. Fue un idilio fugaz, clandestino y como casi todo en su esfera privada jamás ratificado por su propia voz. A los 18, cuando la mayoría de sus amigas soñaban con el matrimonio o con irse al extranjero, Amaya se plantó y apostó todo a la música. Se integró oficialmente en voces y guitarras, el embrión que pronto se rebautizaría como Mocedades, y desde ese instante su vida tomó una velocidad de crucero de la que nunca podría apearse. En la casa familiar los domingos eran sagrados. Entonaban boleros y sórticos vascos en torno a una mesa de madera curtida por el uso. Aunque no faltaban las tiranteses. Algunos hermanos veían la dedicación profesional a la música como una insensatez. Otros temían que Amaya se extraviara en un sector que no perdonaba los fallos ni la excesiva sensibilidad.
Esa dicotomía entre la niña soñadora y la mujer que empezaba a desafiar las normas definiría su madurez. Existía algo en su interior que se resistía a ser domesticado por la farándula. Una faceta que anhelaba protección, quizá incluso pasar desapercibida, y por eso aprendió a forjarse una coraza emocional. Y es que antes incluso de saborear las mieles del éxito, Amaya Uranga ya intuía que la música tenía el poder de dártelo todo, pero también la crueldad de arrebatártelo. A comienzos de la década de los 70, el apellido Uranga ya empezaba a sonar con fuerza más allá de los límites del País Vasco. El grupo fundado por ella y sus hermanos había arrancado como una propuesta vocal curiosa, como unas armonías impolutas y una estética que oscilaba entre la modernidad y el folclore. Pero lo acontecido en 1973 viraría para siempre el rumbo de su destino. Con el tema Eres tú, Mocedades abanderó a España en el Festival de Eurovisión, logrando un meritorio segundo puesto y una aclamación mundial que ni en sus mejores sueños hubieran previsto. La pieza, una balada melódica cargada de sentimiento y firmada por Juan Carlos Calderón, se transformó en un éxito fulminante en toda Europa y Latinoamérica. Amaya, con su voz templada, dulce pero con carácter, se erigió como el rostro, el alma y el corazón de aquella interpretación. De la noche a la mañana, una chica vergonzosa de Bilbao pasaba a ser la imagen de España de cara al mundo. Llovían invitaciones a platós de televisión, giras por México, Argentina, Estados Unidos y la inmensa presión de encarnar algo mucho mayor que una simple canción. Amaya ocupó portadas de revistas, fue fotografiada hasta la saciedad y considerada la figura femenina que renovaba la canción española sin traicionar sus raíces. No obstante, mientras los focos deslumbraban, entre bambalinas empezaban a surgir las sombras. De puertas para adentro, la tensión en el grupo se podía cortar con un cuchillo. Mocedades, pese a venderse como un colectivo bien avenido, era una amalgama de personalidades potentes, lazos de sangre y visiones artísticas que chocaban. Amaya comenzaba a sentirse encajonada entre su anhelo de evolucionar como artista y el deber tácito de sostener la armonía interna de la banda. Los años venideros trajeron éxitos en cadena, Tómame o déjame, La Otra España, Quien te cantará, entre otros títulos que afianzaron a Mocedades como una de las formaciones imprescindibles del panorama hispano. A pesar de ello, las decisiones de calado, la imagen, el repertorio y las obligaciones contractuales caían como losas sobre los hombros de Amaya, a quien el entorno señalaba como la capitana muda del barco. Aquella responsabilidad se había vuelto una carga casi insoportable. Corría el año 1984 cuando, tras haber dejado su huella en los escenarios durante casi 20 años, Amaya ejecutó un movimiento que causó un auténtico seísmo en la industria. Decidió abandonar la formación que la vio nacer para aventurarse en solitario. Mientras unos lo interpretaron como la evolución lógica de un artista, otros lo vivieron como una deslealtad imperdonable. Sin embargo, para ella no era capricho, sino pura supervivencia espiritual. Su álbum debut homónimo, Amaya, supuso un giro de 180 grados. Una obra cruda, visceral y despojada de artificios. Renunció a la seguridad de las polifonías vocales para exponer su garganta en soledad. Sus nuevas canciones eran crónicas de despedidas, de vacíos y del amargo sabor del desencanto. Parecía que, por fin, susurraba sus verdades al oído del oyente. Libre de los filtros y acuerdos democráticos que impone una banda, aunque esa autenticidad le pasaría una factura elevada. La prensa especializada aplaudió su valentía, pero la audiencia se fracturó. Había quienes anhelaban el regreso de la vocalista a Mocedades y quienes no lograban conectar con su reinvención. Aunque las cifras de ventas fueron correctas, quedaban lejos de la histeria colectiva que generaba su antiguo grupo. Además, los encuentros con los medios se volvieron monotemáticos y tediosos. Invariablemente, la conversación derivaba hacia la misma interrogante: ¿cuál fue el motivo real de su partida? Una pregunta que se clavaba como una astilla repetida. Ella jamás ofreció una respuesta completa. Se escudaba en ambigüedades o elegía el mutismo. El vínculo con sus antiguos camaradas se enfrió hasta volverse prácticamente inexistente. Pasadas varias décadas, en una charla breve, confesó que la independencia tiene un coste alto,
pero se cuidó mucho de señalar culpables o detallar incidentes específicos. En 1993 se intentó recomponer el rompecabezas piezas. Un especial televisivo logró juntar efímeramente a varias de las piezas fundacionales del conjunto. La platea se deshizo en ovaciones y llanto, pero al concluir la emisión, Amaya se desvaneció entre bastidores sin ofrecer palabras, dejando un rastro de tristeza suspendido en el aire. Mantuvo su trayectoria profesional constante a lo largo de los años, alejada de los titulares escandalosos y la sobreexposición mediática, protegiendo celosamente su intimidad. No obstante, quien la miraba a los ojos notaba que guardaba algo, una herida antigua o un secreto no verbalizado. Amaya Uranga siempre rehuyó los reflectores que no alumbraran estrictamente su música. Después de romper con Mocedades, abrazó un estilo de vida casi monacal, optando por moverse en la penumbra, lejos del ruido de la fama. Mas aquel silencio no era sinónimo de serenidad. Bajo la superficie bullían cicatrices emocionales que el tiempo, lejos de curar, había ido profundizando. Al iniciarse su andadura en solitario, descubrió la enorme fragilidad de no tener una red de seguridad. Aunque fue ella quien soltó amarras, el abismo de la libertad le provocó vértigo. El periodismo, otrora su aliado, empezó a cuestionar sus pasos. Las emisoras de radio redujeron la rotación de sus temas, y en los pasillos de la industria los murmullos se volvieron crueles. Se especulaba sobre su salud mental, diciendo que la depresión la estaba consumiendo. En 1988, la situación tocó fondo. Tras un concierto en Zaragoza, se la tragó la tierra durante 15 días. Anuló su agenda y cortó las comunicaciones. Únicamente su hermana Estíbaliz conocía su paradero. Se había aislado en una casona perdida en los montes de Navarra. Allí, rodeada de nada, confesó a sus íntimos que sentía un hueco en el pecho imposible de reparar. Sin una segunda voz que me acompañe, desconozco quién soy, admitió entre sollozos. Eran tiempos convulsos. España se transformaba y el negocio musical no tenía piedad. Brotaban ídolos nuevos y estilos modernos. La reverencia de antaño mutó en indiferencia. El teléfono dejó de sonar y los productores la borraron de sus listas. Llegó a recibir correspondencia anónima culpándola de haber destrozado el grupo por pura vanidad. Esas letras hirientes pesaban más que 1000 instantes de silencio. De naturaleza reservada, Amaya desarrolló un insomnio severo. Confesaría mucho después que hubo temporadas en las que dormir más de 2 horas era una utopía. Escribía misivas que jamás llegaban al buzón y archivaba fotos antiguas con anotaciones al margen. En esta imagen sí conocía la felicidad, rezaba una de ellas, seguida de otra nota que negaba la anterior. Su equilibrio se tambaleó hasta que en 1997 apareció Luis. Un académico de historia del arte que trajo algo de calma a su tormenta. Era un hombre separado, apasionado de la lírica y la tranquilidad. Mantuvieron un idilio casi secreto, invisible para el mundo, pero que funcionó como un faro en su noche oscura. Ella solía ir con él a la Universidad de Deusto, oyendo sus ponencias como una alumna más, redescubriendo el gozo de pasear sin que nadie le pidiera un autógrafo. Pero el pánico a que su frágil estabilidad se derrumbara la asfixió. Rechazó grabar con sus excompañeros. No pienso abrir puertas que me costó la vida cerrar, sentenció. Gradualmente se alejó también de Luis, no porque faltara el afecto, sino por esa tendencia al sabotaje propio que ataca a quienes no logran reconciliarse con su ayer. En el año 2005, una crisis de ansiedad la paralizó antes de un recital benéfico en Madrid, obligándola a un ingreso hospitalario de urgencia. El informe médico restó importancia al suceso, pero sus allegados sabían que el problema era profundo. Desde aquel día, verla en público se convirtió en una rareza. Durante años se vendió la historia de que Amaya era una diva retirándose con clase. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja y dolorosa. Pocos sabían que su repliegue era una huida desesperada. Escapaba de la exposición, de la nostalgia y de esas voces interiores que la juzgaban sin piedad. A pesar de todo, la música nunca la abandonó. En su encierro seguía registrando maquetas caseras,
melodías que nadie escucharía, escritas en partituras ocultas. Como ella misma llegó a decir. Cantar me rescató de la muerte, pero también me fue quitando la vida poco a poco. Una paradoja cruel. Hoy, Amaya Uranga reside en un caserío modesto cerca de Guernica, envuelta por la bruma vasca y el verde de las colinas que protegen su soledad. Su hogar carece de ostentación, muros de piedra antigua, fuego en la chimenea casi todo el año y un piano vertical desafinado presidiendo la sala. Entre documentos amarillentos y cuadros con historia, se percibe la esencia de una mujer que paró de huir para intentar entenderse a sí misma. A sus 78 años, ha conquistado algo inusual para un artista, el silencio. No el del olvido, sino uno voluntario y trabajado. Apenas sale, hace su propia compra en la plaza y a veces, charla con músicos callejeros. Al hacerlo, sus ojos destellan esa mezcla única de tristeza y saber. Siempre se negó a redactar sus memorias, argumentando que no deseaba sumar más estruendo a un planeta que ha olvidado cómo escuchar. Pero hace un año todo cambió. Una carta extraviada durante décadas llegó a su buzón. El remitente era Luis, aquel hombre del pasado con quien compartió una larga época de serenidad. Jamás llegó a sus manos. Ella desconocía totalmente que él, antes de fallecer en el año 2012, intentó disculparse. Aquella misiva transformó su realidad por completo. Desde aquel momento, Amaya ha iniciado una lenta apertura emocional. Registró una grabación doméstica únicamente a piano y voz bajo el título Lo que cayó. Aún no se ha editado de forma oficial, aunque sí lo ha mostrado a su círculo de confianza. Son composiciones personales, no dolorosas y tremendamente humanas, que descubren a una mujer que ha optado por dejar de ocultarse, decidiéndose finalmente a romper su silencio. En una charla reciente con una emisora de la zona, Amaya soltó las frases que dieron pie a este video: sí, cometí errores. Hice daño a gente que quería. Yo también recibí golpes y durante años lo negué todo, confesó. Pero se acabó. Estoy harta de silenciar lo que era un secreto a voces. El locutor, visiblemente emocionado, le inquirió sobre el significado de sus palabras. Amaya esbozó una sonrisa melancólica y contestó que se refería a lo ocurrido esa noche en el camerino, a las cartas que arrojé al fuego, a mis actos por miedo y a mis omisiones por pura soberbia. Tras aquello, enmudeció. Actualmente, sus días arrancan con un té caliente, un breve paseo por el jardín y una plegaria. No un rezo litúrgico, sino un modo de agradecer el estar viva. En su sala hay pocas fotografías. Una de sus padres, otra de la primera formación de Mocedades y un marco vacío que solo contiene una frase manuscrita. Lo no dicho pesa. Y ahora, tras tanto tiempo, Amaya ha resuelto soltar ese lastre. La biografía de Amaya Uranga va más allá de la de una vocalista excepcional. Es la de una mujer que tras seducir al mundo con su voz debió aprender a escucharse a sí misma. Que tras las ovaciones conoció el vértigo de la soledad, y que tras el éxito experimentó una vida sellada por elecciones complejas, ausencias eternas y una búsqueda personal de redención. Durante décadas el público solo vio al artista, pero tras el telón había una persona llena de incertidumbres, de heridas abiertas y melodías jamás cantadas. Alguien que escapó del estruendo no por desdén, sino por necesidad vital. Eligiendo el aislamiento como mecanismo de autodefensa, levantando muros para subsistir, y que hoy, a sus 78 años, ha empezado a desmantelarlos poco a poco. Su testimonio actual nos invita a reflexionar profundamente. ¿Cuántas veces juzgamos con ligereza sin conocer? ¿Cuántas realidades ocultan nuestros ídolos? ¿Y en cuántas ocasiones el mutismo es en verdad un grito desesperado de socorro? La confesión de Maya no persigue el escándalo ni la absolución, busca la empatía. Nos recuerda que hasta las voces más bellas se quiebran, que las leyendas también sufren soledad y que nunca es tarde para al fin pronunciar la verdad. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.